dispuestos a pagar ese precio. Eso es lo que usted y yo estamos haciendo. Cuando usted va a un almacén de ropa, a un almacén de artesanía, a un almacén de zapatos, y usted dice, ¿y qué es lo mínimo? Es porque usted no está dispuesto a pagar ese precio. Es porque usted no tiene ni la mínima intención de pagar el costo de aquel artículo. Así que este es el mensaje que nosotros le estamos dando a aquella persona que nos está ofreciendo un producto. Es ese regateo que a veces, y hay gente que es muy osada para esto. Hay otros que son un poco más penosos al momento de tener que pedir descuentos. De hecho, creo que es por Discovery que hay un programa que se titula Tacaños Extremos. Yo no sé si en algún momento lo ha visto, pero son personas que son muy osadas al momento de querer pedir descuento, rebaja. Y esa es la posición de nosotros como compradores al momento de ir y adquirir un artículo. Es querer que nos hagan un descuento, querer que nos bajen el costo de aquel artículo que estamos comprando. Así que lo que todo esto nos lleva a decir es que cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, vamos a encontrar que hay muchos precios que son negociables. Muchos precios que usted va a tener que debatir al momento de querer adquirir un artículo. Pero ¿sabe? Hay un precio que por ninguna circunstancia es negociable. Hay un precio que por ningún motivo no es canjeable, y es el precio del momento en que Jesús nos llama para que le sirvamos. Usted y yo tenemos que entender que este precio de ese llamado que Jesús nos hace es un precio que no acepta ofertas, y ese precio es el precio de seguir a Jesús. Y todos los que estamos aquí en esta tarde, en algún momento Jesús nos hizo un llamado. En algún momento Jesús se nos apareció en nuestro camino y tuvimos un encuentro con Él. Pero lo que uno puede percibir, lo que uno puede notar es que muchos no hemos comprendido o no hemos aceptado que usted y yo hemos sido llamados por Dios y que no hay excusa al llamado que Dios nos ha hecho. Hay gente que usted la ve posponiendo el llamado de Dios en su vida. Hay gente que usted la ve posponiendo ese señalamiento de Jesús al venir y seguirle y caminar con Él. Así que usted y yo hemos sido llamados por Dios, según el pasaje, a que pasemos al otro lado. Y escúcheme, esto es un llamado que no tiene ganga, no es pase conmigo y se le va a hacer el 15% de descuento. Lo estoy invitando a pasar al otro lado con el 30% de descuento. No, en lo absoluto. Dios no está regateando con aquellos a los cuales Él les está haciendo la invitación a pasar al otro lado. Así que nosotros debemos entender que pasar al otro lado tiene un precio que usted y yo debemos pagar. ¿Sabe? Cuando usted mira o lee el contexto de todo lo que está sucediendo, usted va a encontrar que Jesús venía haciendo sin número de milagros, señales y prodigios. Jesús venía haciendo una cantidad de cosas, lo cual esto generó mucha popularidad en la vida de Jesús. Pero cuando Jesús está ahí en el lago, Jesús, porque después que usted lee eso que acabamos de leer, usted va a encontrar que Jesús siguió haciendo muchos más milagros. Y puedo ver a un Jesús que en relación con la multitud que le está siguiendo, Jesús dice, bueno, yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero quiero hacer más milagros, quiero sanar más enfermos. Pero vamos a ver cuántos están dispuestos a pagar el precio. Entonces Jesús les dice, pasemos al otro lado. ¿Sabe? Esto parece no tener ninguna connotación, pero tiene una connotación muy grande para nuestras vidas. Porque en ese momento, téngalo por seguro, había mucha gente
que no tenía la forma, los medios, de pronto para alquilar una nave, un barco, una lancha, una canoa, qué sé yo, para poder pasar al otro lado. Y lo que yo puedo percibir es que en este llamado que Dios nos ha hecho, Dios nos quiere llevar a nuevos niveles de gloria a Centro Cristiano Lomitas. Yo dije que Dios nos quiere llevar a nuevos niveles de gloria, pero creo que Dios nos ha venido haciendo la invitación a que pasemos al otro lado. Y la pregunta es, ¿qué hay del otro lado de Jesús para nosotros? Pues sencillamente tú y yo tendríamos que experimentarlo, teniendo que pagar el precio del llamado que Jesús nos está haciendo. La pregunta entonces es, ¿estamos dispuestos a ir al otro lado con Jesús? Así que hay un precio, un costo que debemos pagar, y este costo no es permutable para nosotros. ¿Sabe? Cristo y el cristianismo siempre han traído a multitudes, han traído a mucha gente. Hay gente que viene a nuestras iglesias porque le gusta de cierta manera oír la palabra. Hay gente que viene a nuestras iglesias porque le gusta la música, le gustan los cánticos, le gusta la comodidad del lugar. Hay gente que le gusta escuchar radio cristiana, hay gente que le gusta ver televisión cristiana, hay gente que le gusta el ambiente de la iglesia, hay gente que le gusta mucho el estilo de vida de los cristianos. Hay gente que le encanta eso, pero de ahí a dar otro paso ya no hay más. Y yo creo que Jesús nos hace la invitación a nosotros a que pasemos. Y creo que hoy es una tarde donde Jesús nos está haciendo esa invitación a nosotros. Y nos va a hacer esta invitación a pasar al otro lado para ver cuánto estamos dispuestos nosotros a pagar con tal de seguirle a Él. Y aquí podemos encontrar a dos hombres a los cuales Jesús les hace el llamado directamente, a los cuales ellos tienen un encuentro personal con Dios. Ellos tienen un encuentro personal con Jesús. Y Jesús les está haciendo este llamado. Y cuando Jesús hace el llamado a pasar al otro lado, lo que esto está simbolizando para nosotros es que nosotros debemos estar dispuestos a pagar el precio de seguirle, de servirle, de vivir para Él. Y escúcheme, no es un precio menor, es un precio que nos va a costar mucho. Porque la palabra dice es que cuando tú y yo recibimos al Señor, ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en mí. Lo que está queriendo decir es que ahora Él es el que gobierna mi vida. Por ende, por eso dice, las cosas viejas pasaron. Ahora lo que ese Dios viviendo en nosotros va a hacer son cosas nuevas. Entonces venimos con una serie de costumbres, con una serie de cosas en nuestra vida, en nuestro crecimiento, que al tener un encuentro con Jesús, entonces mucha gente no está dispuesta a pasar al otro lado. Y uno se puede encontrar personas que en experiencias, cuando uno sale a evangelizar, uno se encuentra personas que cuando uno les comparte del Señor y les hace la invitación a la iglesia, enseguida dicen, pero entonces tengo que dejar de tomar. Es gente que no está dispuesta a pasar al otro lado. Es gente que no está dispuesta a pagar el precio. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos llama, es para que usted y yo, con lo que Él nos ha entregado en nuestras manos, podamos traer crecimiento al reino del Señor aquí en la tierra. Así que ¿estamos dispuestos a pagar el precio de servir al Señor? De vivir para Él. Si yo preguntase en esta tarde,
¿Cuántos están dispuestos a pasar al otro lado? Es una pregunta que al momento de responder usted y yo tendríamos que analizarla, ¿sabe? Porque aquellos que seguían a Jesús fueron los que lo crucificaron. En verdad nosotros estamos dispuestos a pagar el precio que hay que pagar por seguir a Jesús. No es un precio mayor, ¿sabe? Hay que dejar todo atrás porque ahora somos nuevas criaturas en Él. Y al pasar al otro lado, estamos dispuestos a pagar ese precio, cueste lo que cueste. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el precio que hay que pagar? Entonces, el Evangelio de Mateo en el capítulo 10 nos muestra cuál es el precio. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 10 de Mateo, versículo 37. Y mire el precio que tú y yo tenemos que pagar. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tus hijos o a tus hijas más que a mí, no eres digno de ser mío. Y el versículo 38 dice, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, tú no eres digno de ser mío. Y me llama profundamente la atención esto, porque mire lo que Dios pone lo que más amamos en la vida. Pone al padre, pone a la madre y pone a los hijos. Daríamos cualquier cosa por nuestros hijos, ¿sí o no? Que nadie se meta o que la gente se meta con los hijos de todo el mundo, menos con los míos. Porque daríamos cualquier cosa por nuestros hijos. Daríamos cualquier cosa por nuestros padres. Y eso es el precio que nosotros tenemos que pagar. Jesús está diciendo, si a ellos los pones antes que a mí, o primero que a mí, entonces usted no es digno de ser mío. Y escúcheme, si estas palabras que le acabo de leer, las dijera cualquier otra persona, resultarían palabras desagradables. Probablemente resultarían palabras insultantes para la vida de uno. Pero aquí está Jesús diciendo, si usted ama más a papá, a mamá o a hijos antes que a mí, usted no es digno de ser mío. Mire el precio tan alto que tenemos que pagar. Cuando Jesús dice, no eres digno de mí, es que tú y yo no merecemos su amistad. Es que tú y yo no merecemos la aprobación de Dios en nuestras vidas. Y si hay algo que nosotros buscamos todos los días, es la aprobación de Dios en todo lo que hacemos. Pero hay algo que se interpone en esto. Hay algo que coloca una barrera. Porque muchas veces aquí está diciendo padre, madre, hijos. Pero también está el dinero. Están los negocios, las empresas y un montón de cosas de ahí para allá que a veces colocamos antes que Jesús. Así que, ¿quién entonces puede merecer esta aprobación de Dios? Y la respuesta está ahí en lo que acabamos de leer. Aquellos que estén dispuestos a amarle más a Él que al papá, que a la mamá, que a los hijos, que al dinero, que a las posesiones materiales. Y después agrega y dice, y esté dispuesto a tomar su cruz y a seguirme. ¿Cuántos están dormidos? Díganme amén. Lo que ese amén está queriendo decir, aunque usted se ría, es que usted no está prestando atención al mensaje. Pero sí queremos ser bendecidos por Dios, ¿cierto?
Si queremos que Dios arregle nuestra situación financiera, si queremos que Dios nos sane de la enfermedad, de aquello que estamos viviendo. Y es en serio, hermano. ¿Sabe, Pastor Freddy? Esa respuesta, solo hay algo que viene a mi espíritu. Y es que así, cuando Cristo venga por su iglesia, así se va a encontrar a la iglesia. Descuidada, desprevenida. Es muy triste. Pero así va a pasar. Es bíblico. No todo el que está en una iglesia va a entrar al cielo. No todo el que sea pastor o predique va a entrar al cielo. No todo el que cante, no todo el que sea líder va a entrar al cielo. En realidad estamos dispuestos a pagar este precio. Estamos dispuestos a hacerlo. Así que lo que está queriendo decir es que nuestro amor por Él debe estar encima de cualquier cosa. Escúcheme, Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Y aquí usted y yo estamos caminando en una línea muy delgada. Porque si yo amo más a mi hijo que a Dios, entonces Dios va a tener que hacer algo para que usted y yo entendamos que no es su hijo, no es su empresa, no es su dinero, es Él. Yo dije, es Él. Así que esto está por encima de nuestras comodidades, de nuestras posesiones, de nuestra propia vida. Entonces, cuando sea así, va a haber una recompensa para usted y para mí. Y la recompensa está en Juan capítulo 14, versículo 23. Mi Padre le amará. Ay, ay, ay. ¿Cuántos quieren ser amados por Dios? Pues cuando usted y yo coloquemos primero a Dios por encima de cualquier cosa, entonces el Padre nos va a amar. Y Jesús dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ay, ay, ay. Usted sabe lo que esto implica, el hecho de que Jesús venga a nosotros y haga morada con nosotros. Está indicando que nadie, estando Jesús con nosotros, nadie podrá hacernos daño. Nadie podrá hacernos mal. Está indicando de que hay un cerco alrededor de nosotros. Ángeles, un ejército de ángeles alrededor de nosotros, cuidándonos. Y después, en Juan capítulo 15, 14 dice, y nos convertiremos en sus amigos. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Pues no va a ser fácil ser amigo de Jesús. Hay un alto precio que pagar. Hay un alto costo que pagar. Así que el ser digno de Dios y no del hombre va a traer oposición para nuestras vidas. ¿Qué acabo de decir? Diga conmigo, oposición. Y probablemente el ser digno de Dios, hacer su voluntad, en muchos casos, y creo que la mayoría de los que estamos aquí, la primera oposición que se levanta para nosotros es nuestra propia familia. Los más cercanos. Y yo decía que cuando, en cierta ocasión, cuando mi esposa éramos novios, en un cumpleaños, decidí regalarle, yo decía, ¿qué le regalo? ¿Qué le regalo? Y dije, no, regalémosle una Biblia. Y eso fue el problema más grande, regalar una Biblia. Después un día había un congreso, un campamento de jóvenes en Chinacota, esos congresos de jóvenes que se hacían en Chinacota. Y entonces yo le compré, le pagué el congreso. Recuerdo tanto que a ese congreso vino Dante Gebel. Y le dije, mira, yo por motivos de trabajo no puedo asistir, pero quiero que tú vayas. Y ella se emocionó mucho con eso. Entonces le dijimos a mi suegra que era que íbamos para donde unos amigos. Y en realidad íbamos a estar con unos amigos. Pero cuando mi suegra se enteró 3 días después que era en un congreso de jóvenes, me hizo montarme en un carro con ella, ir a traerla y sacarla de aquel sitio. Eso se llama oposición. Así que, oposición, ¿por qué? Por oponernos. ¿No es que tú y yo ahora tenemos un pensamiento contrario a lo que el mundo piensa? ¿Sabe que el mundo está pensando en estos momentos que esta es la semana para buscar a Dios?
que esta es la semana para no pecar. El mundo en estos momentos está pensando que esta es la semana para uno portarse bien. Pero en el pensamiento de Dios es que los 365 días del año son para buscar a Dios, para hacer su voluntad y caminar en fidelidad con Dios. Entonces, cuando tú llegas con ese pensamiento, hay choque. Hay choque, hay oposición. Y me llama profundamente la atención porque Pedro, creo que en algún momento se sintió confrontado con esto. Y Pedro le dice a Jesús, bueno, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir de ti? Y Pedro especifica, dice, hemos dejado familia, casa, dinero, lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Y Jesús le responde, pues, el que haya dejado todo por recibirme a mí, va a recibir 100 veces más. Ay, ay, ay. O sea que Jesús le está diciendo a Pedro, no importa el sacrificio, no importa el esfuerzo, te aseguro que va a valer la pena seguirme. Y eso es lo que yo le quiero decir en esta tarde. Porque probablemente la situación que estamos viviendo, y permítame incluirme ahí, no es la mejor. Pero nada de esto puede restar el hecho de que tú y yo busquemos a Jesús. Nada de esto puede restar el hecho de que tú y yo caminemos haciendo la voluntad de Dios. Y sí le digo algo, vale la pena seguir y servir a Jesús. ¿Sabe? Yo pienso que es ahí donde Dios quiere manifestar su gloria en nuestras vidas. Y yo lo decía que días, ¿por qué Dios no hace la fácil? ¿Por qué Dios no chasquea sus dedos y se gesta un milagro? Porque sencillamente en todo este proceso de nuestra vida, Dios quiere ir moldeando muchas cosas en nosotros. Pero en medio de todo esto, Dios quiere mostrar su poder y su gloria. Cuando todo está bien, cuando todo marcha bien, se nos hace muy difícil poder ver la gloria de Dios. Estamos muy distraídos. Y de la única manera que podamos prestar atención a Dios y lo que Él quiere hacer es cuando estamos pasando por esos momentos de oposición. Yo sé que Dios tiene una respuesta para nuestras vidas. Escúchame esto. Probablemente para ti y para mí, esta semana que estamos a punto de iniciar es una semana decisiva de Dios para nuestras vidas, donde Dios se puede glorificar y manifestar, donde Dios puede traer respuesta a nuestras oraciones, donde Dios, sabiendo nuestra dificultad y nuestra necesidad, va a traer respuesta a ese faltante. Yo estoy caminando de esa manera, ¿sabe? Yo estoy caminando en la promesa que Dios dio para esta congregación hace muchos años, que Dios iba a levantar de este lugar hombres y mujeres con poder y gloria, que la manifestación de Dios en este lugar será de una manera extraordinaria. Yo estoy caminando en eso y creo que lo que decía el pastor Freddy hace un momento, creo que son cosas que empezamos a vivir este viernes de vigilia. Fue algo extraordinario. ¿Cuántos no estuvieron en la vigilia? Levánteme la mano. Pero yo a ustedes no los vi. ¿Cuántos no estuvieron en la vigilia? Fue algo increíble, ¿sabe? Qué cosa tan extraordinaria cuando uno se dispone a que la gloria de Dios se manifieste en la vida de uno. Así que pregunto o digo, no estamos dispuestos a pasar al otro lado. Hay gente que no está dispuesta a pasar al otro lado. Téngalo por seguro que cuando Jesús hizo la invitación, no todos pasaron.
No todos hicieron el esfuerzo por pasar de aquel lado. La gente en algún momento no se preguntó, bueno, si lo que hizo de este lado fue extraordinario, ¿qué hará de aquel lado? Si de este lado sanó enfermos, resucitó muertos, ¿qué va a hacer de aquel lado? Pero sabe, no estamos dispuestos a pasar al otro lado porque sencillamente Jesús no es el Señor de nuestras vidas. En el versículo 19 dice, entonces uno de los maestros de la ley religioso le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Antes de Jesús honra, o probablemente yo podía sacar algún beneficio del hecho de seguir a Jesús. Estamos hablando de un maestro de la ley, así que cuando este hombre veía a todos los que seguían a Jesús, decía, aquí hay puros pescadores, o sea que yo puedo entrar ejerciendo un cargo mayor que lo que ellos tienen. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un maestro de la ley, de alguien que cuando usted lee con detenimiento el texto, en realidad lo que está buscando es mirar qué puede sacar, qué oferta puede recibir del hecho de seguir a Jesús. Y sabe, esto es algo que uno acostumbra a ver mucho en tiempos de elecciones. En tiempos de elecciones la gente está detrás del candidato, es más, ni siquiera votan por él. Pero están detrás de él porque a ver qué pueden sacar, a ver qué beneficios pueden recibir, pero en realidad no están interesados en él. Pero al igual que este maestro de la ley, aparentan el querer seguir a Jesús, aparentan el querer estar ahí, que el estar con Jesús es lo que quiero, es lo que deseo, pero cuando en realidad no es eso. Así que este hombre lo que estaba buscando era mirar a ver qué podía sacar, qué posición. Y Jesús en ningún momento le niega el hecho de que lo siguiera. Jesús no le dijo, no, es que tú eres alguien que tiene un estatus muy alto. No, Jesús no le niega el hecho de seguirle. Pero a mí me sorprende mucho la respuesta de Jesús para este hombre. Y en el versículo 20 dice, Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Y lo que Jesús le está diciendo no es que no tiene dinero, no es que no tiene una casa donde de pronto pasar una noche. Lo que Jesús le está diciendo es que la naturaleza de su ministerio, la naturaleza de su llamado, es una naturaleza que todo el tiempo lo va a tener en movimiento. Y que la gente que está dispuesta a pasar al otro lado debe estar dispuesta a vivir como vive Jesús. Y lo que Jesús le está diciendo a este maestro de la ley es que estoy acostumbrado a vivir por fe, a vivir sin muchas comodidades. Eso es lo que Jesús le está diciendo. La pregunta es, ¿qué pasó con el maestro de la ley? ¿Dónde aparece nuevamente en escena el maestro de la ley? El maestro de la ley se registra que pasó al otro lado. Y aquí viene a colación el joven rico, alguien
que vivía muy bien, pero que al momento de ser confrontado, su respuesta tambaleó, titubeó al llamado que Jesús le estaba haciendo. Y en pocas palabras, Jesús le está diciendo al maestro de la ley: ¿estás dispuesto a pagar el precio? Tú que estás acostumbrado a tenerlo todo, a dormir en un buen colchón, una buena cama, ¿estás dispuesto a que si nos toca dormir en la calle, estás dispuesto a hacerlo? Si no tenemos para comer, ¿estás dispuesto? Este es el llamado que Jesús nos hace. Escúcheme, en el llamado que Dios nos hace, Él no nos garantiza nada. Pero usted y yo en fe creemos que el que nos llamó nos acompaña hasta el fin y que el propósito de ese llamado se va a cumplir en nuestras vidas. Lo que le estoy queriendo decir es que usted y yo no estamos caminando solos. Él está con nosotros. Yo dije, Él está con nosotros. Así que hay un pasaje en Lucas, no se lo voy a leer por cuestión de tiempo. Lucas capítulo 9 del versículo 57 al 62. Y ahí en esa historia aparecen tres personas que pareciese que estuvieran dispuestas a seguir a Jesús. Pero en el momento en que ellos fueron cuestionados, su compromiso fue un compromiso a medias. No fue en su totalidad. En el momento que ellos fueron cuestionados, ellos abortaron el propósito al no medir las consecuencias o el costo de seguir a Jesús. Y lo que podemos ver en este pasaje de Lucas es que ninguno de ellos estaba dispuesto a tomar su cruz. Ninguno de ellos estaba dispuesto a sacrificar sus propios intereses. Porque cuando tú y yo le seguimos a Él, el hecho de tomar la cruz es que sacrifiquemos nuestros propios intereses. Ahora ya no son mis intereses, ahora son los intereses de Dios en ese llamado que Él me está haciendo. Y la realidad es una: muchos de nosotros tenemos a Jesús como nuestro Salvador, pero en realidad no lo tenemos a Él como nuestro Señor. Y con esto le digo que lo que sencillamente estamos buscando es solo un beneficio de Él y no más. Así que en realidad no es Él el que gobierna. Cuando esa es nuestra actitud, no es Él el que gobierna nuestras vidas, sino que lo que gobierna nuestras vidas es el dinero, es el trabajo, son los negocios, hasta la misma familia. Así que para todos aquellos que no consideramos a Jesús nuestro Señor, nuestro dueño, entonces déjeme decirle que Jesús no está en usted. Es así. Así que, y mucho menos estaríamos dispuestos a pasar al otro lado con Él. ¿Por qué no estamos dispuestos a pasar al otro lado? Porque Él no es nuestra prioridad. En el versículo 21 dice: otro discípulo le dijo: Señor, primero deja ir a enterrar a mi padre. Yo hago una pregunta. Como hijo, ¿esta propuesta está mal? El hecho de que primero, porque en realidad él no iba a enterrar al padre. Él lo que le estaba diciendo es: déjame vivir al lado de mi padre y cuando él envejezca, entonces yo lo entierro y ahí te sigo. Lo que este hombre está haciendo es prolongando el llamado que Dios le ha hecho. Porque en realidad el padre no se había muerto. Pero este hombre, de cierta manera, Jesús para él no era su prioridad. ¿Cuál era la prioridad para él?
su familia, sus hijos, su esposa, lo que tenía. Así que este hombre quería permanecer en casa, quería estar al lado de su padre, cuidar de él el tiempo necesario hasta que muriera y entonces ahí seguirle. Esto probablemente en el caso suyo y mío no es nuestro padre, pero puede ser la universidad, puede ser, pastor, estoy trabajando fuertemente en mi empresa y estoy tan ocupado que cuando ya monte acá, entonces yo voy a estar un poquito más suelto de tiempo y entonces ahí sí sigo a Jesús. En correlación con este hombre, la diferencia no es ninguna. Así que Jesús no titubea, porque Jesús le puede decir, oye, me gusta porque yo mismo escribí, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Jesús le pudo haber aplaudido la respuesta, pero Jesús fue contundente en lo que le dijo a este hombre. ¿Y qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo puedo ver un Jesús no vacilante en el llamado que nos está haciendo. Y no importando la excusa que tú y yo le coloquemos, que para ti, para mí puede ser válida, pero cuando Él llama, Él te llama en serio. Y lo que menos Dios espera de ti, de mí en este llamado, es que tú y yo tratemos de negociar el precio de ese llamado que Jesús nos está haciendo. Así que es algo que tú y yo tenemos que tomarnos muy en serio. En el caso personal, es algo que como padre y esposo cuido mucho que mi familia se haya tomado en serio este llamado. Que mis hijos, que mi esposa, que yo, tenemos que estar velantes de este llamado. Porque en el llamado nos podemos descuidar y no nos hemos dado cuenta que nos hemos descuidado. Por eso tú y yo tenemos que ser celosos con este llamado. Por eso tú y yo tenemos que saber que el llamado que Dios nos hace es un llamado que tiene repercusión aquí en la tierra, pero también allá en los cielos. Por eso tú y yo no podemos titubear ante este llamado. Y escúchame, tú y yo con nuestras lágrimas, con nuestras actitudes, no vamos a convencer a Jesús. No vamos a convencer a Dios. Por eso cuando Dios se nos aparece a nosotros, lo hace con el propósito de entregar dones y talentos y que tú y yo trabajemos con eso para el crecimiento de su obra aquí en la tierra. Escúchame, es contigo, es conmigo que Dios lo quiere hacer. Yo dije que es contigo y es conmigo que Dios lo quiere hacer. Por eso podemos ver a este hombre con una intención de seguir a Jesús, pero todavía no. Por ahí hay un videíto que anda dando vueltas de unas ancianas que están cantando una canción y la canción es una canción que dice, ¿cómo dice? Chicos, ustedes no han visto la canción de las viejitas que están cantando y que la canción dice, Señor, queremos que tú vengas por nosotros, y por allá grita una, pero todavía no, Señor. ¿Cómo dice la canción? El único que ha visto el video soy yo, pues. O sea, yo soy aquí el único pecador que ve internet, que ve Facebook y que ve todas esas cosas. Esa. Ajá. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Y todas dicen, las que están aquí dicen, solo espero que me vengas a llevar. Y por acá atrás está uno y dice, pero todavía no, Señor. Pues así hay gente con el llamado que Dios le ha hecho. Este hombre tenía la intención de seguir a Jesús, pero todavía no. Y él lo expresa. Señor, déjame que vaya y primero y entierra a mi padre. Había una intención, pero en realidad la prioridad de este hombre no era seguir a Jesús.
En realidad la prioridad de este hombre era estar con su padre, era estar con su familia, disfrutar de la vida. ¿Sabe? La propuesta no era una propuesta mala. De hecho, yo puedo decir que era una propuesta de admirar. Pero como a Jesús no lo impresiona absolutamente nada, este hombre con esta respuesta lo que estaba era queriendo negociar, queriendo regatear el llamado que Jesús le está haciendo. Y podríamos creer que Jesús le hubiera dicho, no, mira, no te preocupes, dale, está bien. Pero Jesús le dice, ven y sígueme. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabe cómo se llama lo que el hombre le está presentando a Jesús en ese llamado? Argumentos. Y de eso estamos llenos, de argumentos. Mire, escuche esto. Nosotros empezamos una campaña el día miércoles. ¿Cuántos sabían eso? ¿La campaña de qué? Campaña de Semana Santa. Y todos los que estamos aquí que tenemos hijos estudiando, esta semana estamos un poco más tranquilos. O sea que, Pastor Freddy, no debería haber ninguna excusa, ningún argumento para faltar algún día de la campaña. Pero escúcheme, ¿sabe cómo va a ser el resultado de la campaña? Como lo que usted está viendo ahora. ¿Por qué? Porque nos llenamos de argumentos al momento de ese llamado que Jesús nos está haciendo. Porque queremos negociar con Dios. Y en el proceso del llamado, primero está el título, primero está la empresa, primero están los negocios. Primero están estas cosas antes que. ¿Hay una intención? Sí. Pero ante ese llamado colocamos un montón de argumentos. Y usted y yo tenemos que estar, la Biblia dice, el obrero ni se niega ni se ofrece, está dispuesto. ¿Cómo tenemos que estar? Diga conmigo, dispuestos. Dispuestos a hacer la obra del Señor. Si quieren los chicos, por favor, pueden subir. Así que estamos dispuestos a pasar al otro lado. Hay muchas bendiciones para los que estamos aquí en esta noche. Pero ¿sabe? Esas bendiciones van a ser entregadas a aquellos que estemos dispuestos a pasar al otro lado. Aquellos que estemos dispuestos a seguir a Jesús. Aquellos que estemos dispuestos a pagar el precio de hacer su voluntad. Aquellos que estemos dispuestos a pagar el precio de vivir para Él. Y escúcheme, porque concluyo con esto. Malaquías en el capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente. Si no oyeres y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Mi pregunta es, ¿quién está enviando la maldición? ¿El enemigo? ¿Quién la está enviando? ¿Quién la está enviando? Dios. Por eso tú y yo tenemos que decidir poder. Y sigue diciendo, y maldeciré vuestra bendición. Pocas palabras, todo lo que Dios nos entregue será como echar en saco roto. Y aún he maldecido, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. ¿Cuántos quieren decidir hoy pasar al otro lado? ¿Qué tal si se coloca de pie un momento, por favor? Aleluya. Así que hoy vamos a decidir, pero de corazón. No tratando de negociar con Dios ese precio de seguirle a Él.
Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Escúcheme esto. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento, o bueno, no pregunto cuántos, pero en algún momento hemos estado en un restaurante costoso, donde cuando usted pone el primer pie en el restaurante ya tiene que pagar la propina? En algún momento hemos tenido que estar en uno de estos restaurantes. Y escuche esto. Cuando usted va a esos sitios, lo primero que usted tiene que mentalizarse es que usted tiene que estar dispuesto a pagar el precio de lo que va a consumir. Cuando le pasan la factura de la comida, usted mira. Cuando usted ve el precio y cuando usted ve que la gente se ríe, es porque por dentro hicieron mala cara. Usted no pregunta, hey, ¿será que me le baja un poco? No. Cuando usted va a esos sitios donde el mesero no se le quita de encima, uno dice, esto va a salir caro. Entonces la esposa le pregunta a uno, amor, ¿y qué puedo comer? Y uno dice, come lo que quiera. Y cuando ella le pregunta, ¿y tú qué vas a comer? No, ya miro, yo miro acá. Cuando usted mire esas cartas, el precio más económico, 80,000. En esos sitios usted pide una porción de ensalada, son 3 rodajas de tomate y 3 de cebolla, 35,000 pesos. ¿Es así o no es así? Usted pide una porción de papa adicional, 25,000, 6 papas. Pero no papa, no, 6 tiritas de papa. Entonces cuando usted va a estos sitios, usted tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Porque escúcheme, si no, la va a pasar muy mal. Cuando mi esposa, yo le invito a comer, y a mis hijos, después que hago la invitación, yo digo, ¿qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Pero ya no hay vuelta atrás. Y hay una particularidad. No sé, Pastor Freddy, si con usted pasa, que cuando usted invita, ellas son las que escogen el sitio. Pero vamos a... No, pero espere, yo soy el que estoy invitando. Yo soy el que digo, no, pero es que yo quiero ir a... Pero cuando ella es la que invita, ella dice, vamos a comer, pero suave, ¿no? Suave. Les estoy avisando que suave. La pregunta es, tenemos que entender que en el llamado que Jesús nos hace, no podemos titubear en decirle, dispuesto estoy, Señor. Porque escúcheme, tendremos que cohibirnos de muchas cosas, sí. Tendremos que cambiar muchas cosas, sí. Tendremos que dejar muchas cosas, sí. Pero déjeme decirle, vale la pena seguir y servir a Jesús. Vale la pena. Vale la pena. ¿Ha sido fácil? No, señores. Ni lo será, pero vale la pena. ¿Ha sido duro? Sí. Hemos tenido que llorar y muchas cosas, pero vale la pena servir a Jesús. Hemos tenido que sufrir, sí. Hemos tenido en algunos momentos que cohibirnos de muchas cosas, sí. Pero vale la pena servir a Jesús. ¿Sabe? No hay trabajo en la obra que tú y yo hagamos que no sea recompensado por el cielo. Por eso lo que hagamos, hagámoslo con alegría,
hagámoslo con gozo. Y permítame decirle, y concluyo con esto, algo que yo le decía mucho a Mena, el chico que rapeaba, o el que rapea, porque él me preguntaba y me decía: pastor, ¿y yo va a predicar? Y yo, sí, Señor, voy a predicar como si fuera el último día de mi vida. O sea, lo voy a hacer con excelencia, lo voy a entregar todo. Entonces él se me acercaba después y me decía: pastor, hoy voy a rapear. Yo le digo: uy, qué bueno, y voy a rapear como si fuera el último día de mi vida, pastor. Lo voy a entregar todo. Como si, y en algunas ocasiones me decía, como si supiera que después que termino de servirle al Señor me voy a morir. Pues literalmente es así. Cuando tú y yo le damos al Señor, vamos a darlo todo. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber por qué? Porque Él lo dio todo por usted. Se despojó de su propio Hijo para que fuera a la cruz por nosotros. Entonces, ¿cómo no darlo todo para el Señor? ¿Qué tal si cierras tus ojos un momento, por favor?